Quisiera pedirle que abra su Biblia conmigo a la carta a los Efesios, en el primer capítulo. Quisiera, a partir de hoy, hablar sobre la iglesia. Este es el tema que a partir de hoy estaremos tratando, una serie de enseñanzas, como usted quiera llamarle, predicaciones, ministraciones, que tiene que ver con la iglesia. Y como todas las enseñanzas, como cuando tratamos el tema de la adoración, que concluimos la semana pasada, queremos en realidad ir a las Escrituras. Nosotros no podemos tener el lujo de tener ideas equivocadas, erradas, de lo que es la iglesia. Y muchas son las que son erradas. Cuando hablamos de la iglesia y le preguntamos a una persona, dígame, ¿qué es la iglesia? Si es una persona que no conoce a Dios, le dice, oh sí, yo voy en aquella esquina, usted ve allá ese edificio con esa cruz bien alta, ahí es que yo voy. Bueno, eso es un edificio. Eso es un edificio con una cruz. La iglesia es más que piedras, edificios, estructuras que hecha por mano de hombres, dice el apóstol Pablo, que Dios no habita, ¿no lo ha leído? Que Dios no habita en cosas hechas por los hombres, sino que Dios ha hecho a su iglesia, ¿cómo lo llama? El templo del Espíritu Santo. Yo quisiera enfocar la introducción a este tema hablando de la iglesia bíblica. Esa es la palabra, la iglesia bíblica. Y esa iglesia bíblica se compone de tres cosas. Primeramente, quisiera ir con ustedes aquí voy a Colosenses primero, le había dicho Efesios, vamos a Colosenses primero, porque creo que mirándolo por ese ángulo, considero que sea de más beneficio para nosotros. Colosenses en el capítulo primero. Colosenses. Cuando se habla de la iglesia, lo primero que tenemos que considerar es su cabeza. La cabeza de la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que ver. Dice aquí en Colosenses, en el capítulo primero, versículo 17, dice, hablando de Jesucristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Note el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tremendo pasaje, ¿no? Y este pasaje de la carta a los Colosenses fue escrita porque en la iglesia de Colosas se habían introducido enseñanzas erróneas. Por ejemplo, algunos se habían introducido en la iglesia de Colosas y estaban enseñando que aparte del evangelio, aparte de la obra todo suficiente de Jesucristo, había que guardar, por ejemplo, luna nueva, día de reposo, y algunos decían que podíamos acercarnos a Dios por medio de ángeles. En otras palabras, ellos pensaban que como los ángeles están muy cerca de Dios, era un intermediado. ¿Me siguen?
y todo tipo de ceremonia querían introducirlo. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, refuta todo tipo de ceremonia. Hay una iglesia en el planeta, muchas iglesias, que todavía tienen muchas ceremonias y piensan que esa ceremonia le pueden acercar a Dios, que tienen algún mérito. Y entonces el apóstol Pablo le dice en el versículo 15, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, o el que le dio origen a la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él es la fuente, y para Él. Aparte, este pasaje aquí dice que aparte de la deidad, aparte de Dios, todo es cosa. La iglesia es cosa también. ¿Por qué? Porque somos creados. Aquí lo dice. Lo hizo, dice para que Él, en el versículo 18, para que en él tenga la preeminencia en todo. Entonces, lo primero es la preeminencia de la cabeza de esa iglesia bíblica. Jesucristo tiene que ser, como lo he dicho, lo he expresado, lo he escrito, Jesucristo tiene que ser el centro, la circunferencia y el ápice de absolutamente todo lo que proclama una iglesia, lo que dice la iglesia, lo que predica la iglesia. Y las desviaciones de la verdad vienen a una iglesia cuando se altera la preeminencia o la prioridad de Jesucristo. Miren lo que dice aquí, pásate a Romanos capítulo 8, en la carta a los Romanos. Entonces, en lo que tiene que ver con la cabeza, lo primero es su prioridad. En Romanos capítulo 8, versículo 28, este pasaje muy, pero muy conocido y muy citado. Dice aquí en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esa iglesia tiene un propósito. Y quien hace ese llamado es Cristo, la cabeza. Y dice en el versículo 29, porque a lo que antes conoció, es decir, la iglesia bíblica, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira para qué. Entonces, lo segundo que tiene que ver con esa cabeza, tiene la prioridad, lo segundo que dice aquí es, que hay que subrayar, es la primogenitura. La primogenitura. Mire la perfección del orden divino. En un parto normal, las mujeres que están acá, las que son madres, si el parto es normal, esto es parte del gran misterio que habla Pablo, que lo vamos a ver al final en Efesios 5. ¿Usted cree que es simplemente una coincidencia que cuando la criatura está en el vientre y comienza, ya llegando al 9º mes, y comienza a tener a posicionarse
para salir de ese vientre, lo primero que brota es la cabeza. Que Dios nos dé sabiduría entonces. Lo primero que se expone es la cabeza y luego el cuerpo. La cabeza primero y luego el cuerpo. Entonces, dice que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa cuando hablamos de la primogenitura? Ustedes conocen en el Antiguo Testamento la primogenitura. El primero. La primogenitura, ¿recuerdan? Cuando Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lenteja. La bendición estaba sobre aquel que era el primogénito. Entonces, dice aquí, para que él sea el primogénito, pero note lo que dice, porque en ese texto está la iglesia. Porque si dice primogénito y dice hermanos, está señalando que Cristo como cabeza es el primogénito. Entonces, si está el primogénito, ¿qué significa? Que hay otros hermanos. El primogénito es el primero. Porque la cabeza, el Padre la revela primero, la señala primero. Cuando el Padre habla 3 veces en el Nuevo Testamento, al lado del río Jordán y el monte cuando Cristo se transfiguró, siempre que el Padre habla en el Nuevo Testamento, estaba Moisés y Elías en el monte que se transfiguró. El Señor se transfiguró en ese monte. Estaban los discípulos. En otras palabras, estaba lo que representa el pacto de la ley, Moisés y Elías, la ley y los profetas, y estaban los discípulos representando la iglesia. Note quién el Padre señala. Estaban ahí y el Padre habla cuando Pedro también estaba hablando de hacer enramadas pabellones, y el Padre habla y ¿qué dice? La cabeza, el primogénito, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A él oíd. La iglesia bíblica tiene su corazón atado, unido, entrelazado con esa gran verdad de que Cristo es la cabeza de su iglesia, y no solamente de cuento, no solamente que lo pone en un rótulo, sino que es una gloriosa realidad en toda iglesia que proclama a Jesucristo. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es como dice la Sulamita en el Cantar de los Cantares, que le preguntaron a ella la amada, le preguntan las doncellas de Jerusalén, mira, y tú estás desesperada buscando a tu amado en las calles, en las noches, y le pregunta, ¿y qué es tu amado más que otro amado? Yo tengo mi amado, dirían las doncellas. ¿Y cuál fue la respuesta? Ella le dice, bueno, mi amado es blanco, rubio. Pero mira lo que dice, esta es la parte, señalado. ¿Entre cuánto? Entre 10,000. ¿Usted cree que es fácil señalar a uno entre 10,000? No es fácil. Está indicando su preeminencia, su estatura, su grandeza. Ahora, en Génesis capítulo 49, en el testamento de Jacob, en el hecho de su muerte, estos son pasajes que nosotros hemos examinado, pero ahora estamos viendo la misma palabra, porque la palabra es como la faceta de un diamante, y miramos esa misma palabra por otro perfil, por otra faceta. Aquí Jacob estaba a punto de morir, estaba ya en el lecho de su muerte, sus últimos días, y él reúne a sus 12 hijos y comienza a profetizarle. El Espíritu de Dios viene sobre el anciano y comienza a hablarle lo que sería en los últimos días con cada uno de ellos. Ahora, en el capítulo 49 del libro de Génesis,
Note lo que dice con relación a partir del versículo 8, 49:8. Nota lo que dice. Dice primeramente, está hablando de uno de los hijos de Jacob llamado Judá, que ya sabemos qué significa ese nombre. Alabanza, te alabaré, alabanza. Te alabarán, tú eres la alabanza del Padre. El Padre, cuando venga la encarnación, el Padre te señalará a ti, te engrandecerá. Dice, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu Padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se hinchó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Aquí viene ahora la preeminencia de aquel que viene de la tribu de Judá, el Mesías. Dice, no será quitado el cetro. ¿Quién es que tiene un cetro? Un rey. Los otros perderán su cetro, perderán su reinado. Pero llegará el momento, al llegar el cumplimiento de los tiempos, cuando de la descendencia de Judá, la genealogía culminará en uno que será muy eminente, muy preeminente. Tendrá un cetro porque regirá. Y dice el libro de Apocalipsis que regirá las naciones con barra de hierro. Así dice. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, o el Mesías. Note entonces aquí la iglesia, una vez más. Para mí, tienen la vista muy corta los que dicen que la iglesia no se ve en el Antiguo Testamento. Muy, pero muy corta. Aún el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo toma las escrituras del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo toma las escrituras del Antiguo Testamento, y usted nota cómo el apóstol Pablo, y no solamente Pablo, Pedro, que no tenían el Nuevo Testamento, recuerden esto, era desconocido, solamente era el Antiguo Testamento, los 39 libros. Y Pablo particularmente comienza a hablar particularmente de la simiente en el libro de Gálatas. Y luego habla de que en Isaac serían benditas todas las naciones. Y ese juego de palabras, sal de tu tierra de parentela para la tierra que yo te mostraré. Y comienza a hablar de esa simiente. Y luego él dice, y su simiente, para que no crean que es Isaac o algo terrenal. Y él dice, su simiente es Cristo. Ahí está. Esta es una etapa, esta es la preparación de ese plan de las edades. Dios preparando para levantar ese pueblo de toda nación, tribu y lengua. Entonces dice, y a él, a Silo, al Mesías, a Judá, a la alabanza del Padre, se congregarán los pueblos. Esa palabra congregarán es la palabra eclesía. Se congregarán. ¿Quiénes son los que se congregan? Los que son entresacados de toda nación, tribu y lengua. Eso es lo que significa iglesia. Los que son apartados, los que son entresacados, los que son llamados de ese mundo egipcio, babilónico, y son sacados, apartados. Es más, en el llamado de Abraham, vemos claramente, en el Antiguo Testamento, yo veo también una definición de lo que es la iglesia en ese llamado. Porque Abraham es el padre de la fe.
Y toda persona que es salva es por medio de la fe, porque le viene la fe. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Los santos del Antiguo Testamento no fueron justificados por obras, fueron justificados por la fe. Y de la misma manera que los santos del Nuevo Testamento, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5. Entonces, note el llamado a salir y a ser pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Está en Génesis 12:1. Dice, sal de A. Punto A. Sal del punto A. U de los caldeos. A. La tierra. Sal de A. Ahí está. Hemos salido del pecado de Babilonia a la tierra que yo te mostraré. La tierra que yo te mostraré. Eso es lo que Cristo ha sido para nosotros. Una tierra desconocida, una tierra que nosotros no conocíamos. Un personaje que nosotros no conocíamos. Y el Señor en su gracia nos ha sacado, nos ha entresacado, nos ha limpiado, como cantaba la alabanza. Fue su sangre la que nos lavó para que nosotros estemos delante de Él. Entonces, lo que tiene que ver con la cabeza, tres cosas. Primeramente, la prioridad que tiene esa cabeza para que sea una iglesia bíblica. Segundo, la primogenitura. La primogenitura le pertenece a Él. Él es el primogénito. Y el principado. Segundo, brotando la cabeza, manifestándose la cabeza, exteriorizándose la cabeza, ahora el Padre forma el cuerpo. Veamos ahora el cuerpo. Lo segundo es el cuerpo. Para ilustrarlo, quiero ir a Ezequiel capítulo 16. Hay muchas escrituras, pero es importante que estudiemos todo el consejo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí en Ezequiel, en el capítulo 16, está hablando aquí, en este pasaje, de la formación del pueblo de Israel. Y nosotros ciertamente nos identificamos con esta palabra, porque tenemos un origen. Miren lo que le dice en el versículo 3. Le dice, así ha dicho Jehová al Señor sobre Jerusalén. Note usted, primeramente, tu origen. Tu origen. ¿Cuál es el origen del Hijo? No tiene comienzo, ni tiene fin, porque es Dios, es eterno. Todo lo demás tiene su comienzo. Pero en cuanto al pueblo de Israel y en cuanto a la iglesia, tiene su origen. Tu origen, ¿qué tal de tu origen? ¿Qué éramos antes de ser pueblo de Dios? Dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. En otras palabras, esta es una imagen básicamente de un desecho humano, de un aborto, básicamente. Todavía tenía el ombligo. Completamente algo repugnante, algo completamente un desecho. Eso es lo que es el hombre sin Dios, un desecho, completamente desamparado, destituido de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué acontece? Versículo 6. Dice aquí, alguien tiene que tomar la iniciativa en salvarnos. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. La palabra dice, pueblo suyo somos y ovejas
de su prado. Entonces dice aquí, y yo pasé junto a ti. ¿Y cómo nos vio? ¿Cómo era su vida? Te vi sucia, sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, Lázaro, sal fuera. ¿Ve la conexión? ¿Cómo estaba Lázaro? Podrido. ¿Podía Lázaro salir de esa tumba? Llegará la hora cuando los que estén en su sepulcro oirán la voz del Hijo del Hombre, y las que lo oyeren resucitarán. Dice aquí, te dije, vive. Sí, te dije cuando estaba en tu sangre, te dije, vive. En otras palabras, tu origen era en delitos y pecados, un desecho humano. No había esperanza para ti, no había salvación para ti, no había manera de que pudiese llegar al conocimiento de la verdad. Hasta el glorioso día que Dios envió esa palabra, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, y te dijo, vive. Y desde ese momento, los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos y comenzamos gradualmente a caminar. Mira ahora el Salmo 139. Este pasaje es uno de los pasajes mesiánicos más extraordinarios que yo encuentro en el libro de los Salmos, el 139. Mire esto acá. Estamos hablando ahora del cuerpo. La iglesia bíblica tiene su cabeza, tiene su prioridad, es Cristo. Él es el primogénito. Él tiene la primogenitura. Segundo, ese cuerpo está adherido, pegado a un cuerpo. Esa cabeza está pegada a un cuerpo. Ese cuerpo multimiembro, los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, removida la pared de enemistad, consumado es, el velo es rasgado y todos podemos entrar a la presencia de Dios por medio del pacto eterno en su sangre, cada creyente. Ahora, en el Salmo 139, cuando decimos que es un salmo mesiánico o un pasaje mesiánico, eso significa que está hablando, digamos, Isaías en el capítulo 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿De quién está hablando Isaías? Si Cristo nació 700 años después de Isaías, bueno, el Espíritu de Cristo, dice Pedro, el Espíritu de Cristo viene sobre Isaías, sobre Moisés, sobre Nahum, Habacuc, sobre cada uno de los profetas, y habla, inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí David va a decir algo. Ahora vemos aquí en estos versículos, versículo 13 en adelante, 13 del Salmo 139, vemos aquí el diseño del cuerpo. El diseño del cuerpo. La cabeza, ya el Padre escogió, esa cabeza de esa iglesia bíblica tiene la preeminencia. Ahora, esa cabeza no se va a unir a una ramera, no se va a unir a algo vil. Por eso que dice, te limpié, te purifiqué para hacerte mi pueblo. Te voy a injertar, te voy a conectar para que sea carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y aquí, la manera que lo veo, espero que Dios nos dé espíritu de revelación en esto y podamos ver aquí dos cuerpos simultáneamente siendo formados. Eso es el trabajo mío, eso es el Espíritu de Dios que haga eso ahora. Pero concéntrese y seremos bendecidos. El versículo 13 del Salmo 139 dice aquí, porque tú formaste mis entrañas.
tú me hiciste en el vientre de mi madre. Recuerda que en Ezequiel hablaba de ese feto, de esa criatura, un desecho, y fue un desecho. Pero ahora aquí está hablando la formación de ese cuerpo, que va a ser, adherido, ese cuerpo va a ser parte de esa cabeza. Pero primeramente tiene que venir la encarnación. La encarnación, ese cuerpo, dice, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Me parece que hay uno que se le dice que es la alabanza. No sé si están conectando. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, mire aquí. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Está hablando del cuerpo, está hablando del diseño del cuerpo, de ese pueblo, pero primeramente tenemos que verlo desde el ángulo de la encarnación. El Padre había determinado el plan de redención por medio de que Dios, Emmanuel, se encarne, Dios se hace hombre. Y para eso Dios escogió a una santa doncella llamada María. Y ahí en ese vientre santificado de una mujer que nunca había sido tocada por un hombre, el Espíritu Santo le hace sombra y comienza a formar, entretejer en sus entrañas ese cuerpo. Dice, bien, versículo 15, bien que en oculto fui formado. En oculto fui formado. ¿Usted cree que las naciones estaban al tanto de lo que estaba aconteciendo en la formación de ese cuerpo? En la formación de esa criaturita. Solamente a algunos se les reveló el nacimiento de Jesús. Ustedes lo saben. Y aun cuando ya Jesucristo tenía 30 años de edad y comienza a predicar el Evangelio, ¿qué dice Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados por voluntad de hombre, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Mira el versículo 16. Mi embrión, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Entonces está aquel que es embrión y aquel que es cosa, las cosas. ¿Qué es lo que decía Colosenses? No sé si está recibiendo entendimiento. Colosenses dice que el Padre lo puso a Él sobre todas las cosas. Y la iglesia es cosa. Él es la cabeza, Él es preeminente. Aquí está revelando el cuerpo, su encarnación. Pero simultáneamente está hablando también de la formación de la iglesia. Son dos verdades paralelas. Dice, si alguien aquí tiene una Biblia en inglés, lo aprecia más. Porque en inglés dice, en tu libro estaban escritas y dice, those members. Usa la palabra miembros. Un libro no tiene miembros. Un libro tiene página. Pero tiene miembro si es el libro de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dice, los miembros, las cosas que luego fueron añadidas. Nosotros, miembros de ese cuerpo, hemos sido formados, entresacados, entretejidos, desde antes de la fundación del mundo, para ser ensamblado, entretejido
con ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Eso lo veremos al final. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, todos aquellos miembros, dice en inglés. Note, que fueron luego formadas. Luego formadas. En otras palabras, está aquí la predestinación. Dios tenía ese plan magistral. Y Él, como dice Romanos 8, aquello que conoció, también predestinó para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos miembros, usted es creyente. ¿Por qué usted es creyente? ¿Y por qué su vecino no es creyente? ¿Por qué usted tiene la seguridad de la salvación? Y algunos, muchos, no tienen esa seguridad. Porque el Señor en Cristo Jesús, por su grande misericordia, le llamó a salvación. Y le reveló el Evangelio. Piense usted, hermano. Si usted busca, se lo dije el año pasado, el proyecto Josué.com, ahí le va a decir el avance del cristianismo y usted encuentra cuán en tiniebla están los países del Medio Oriente, cuán poco evangelio ha llegado allá y cuán mucho evangelio ha llegado aquí en Norteamérica, Suramérica, América Central. Está repleto. Claro, tenemos falsos evangelios y falsos apóstoles, que eso no es el evangelio. Pero sí, el evangelio ha llegado. Es decir, que es un privilegio que usted haya conocido el evangelio. Y dice que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cada miembro será incluido sin faltar un solo miembro. Será injertado en ese cuerpo. Ahora, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, entonces ese cuerpo tiene un origen, un desecho. Pero Dios nos dijo en nuestras tinieblas, en nuestros pecados, te dije vive cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Te dije vive. El cuerpo es diseñado, entretejido, es embrión. El cuerpo de Cristo, su humanidad. Pero simultáneamente Dios está formando un pueblo, su iglesia, la está formando. En Efesios capítulo 1, la carta a los Efesios, usted verá aquí, en esta parte de la carta a los Efesios, el capítulo 1, a partir del versículo 1:22, el apóstol Pablo, una vez más, note usted aquí, dice, el versículo 20, dice el 19 que la operación del poder y fuerza, esa operación, versículo 19 abajo, la cual operó en Cristo. ¿Qué hizo la operación del poder? Resucitando de entre los muertos. ¿Y qué hizo? Sentándole a la diestra en lugares celestiales. ¿Para qué? Note usted aquí, hermano. Note aquí, si usted quiere subrayarlo, si usted es un bereano de los de Berea, que no solamente leen, sino que escudriñan. Usted va a ver aquí la séptuple jefatura de Jesucristo. Claro, 7, no son 6. ¿Por qué son 7? Porque es plenitud y porque fue el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra y hay perfección. Dice, sobre todo principado, ¿te lo puede contar? Autoridad, poder, señorío. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, Él no solamente, el Padre no lo ha señalado a Él para que tenga la preeminencia, el poderío, el señorío en este siglo, como lo tiene en medio de su pueblo,
sino que en el siglo venidero Él va a ser el preeminente, Él va a ser el reconocido, Él va a ser la cabeza de todo lo que Dios ha hecho. Dice, versículo 22, y sometió, aquí está, bueno, sometió. Bueno, y tengo que unir este texto al capítulo 49 de ¿quién es que tiene el cetro? ¿Qué es lo que hacen los súbditos al que tiene el cetro? Se sujetan porque Él es que manda. Él es el rey. Dice aquí, y sometió. Note eso, hermano. Lo está dando por un hecho. Sometió todas las cosas. Recuerde, Él no es cosa. Todo lo demás es cosas. Y lo dio. Esto es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Y yo sé que esta verdad no nos impacta lo suficiente. No nos impacta lo suficiente. En otras palabras, lo que está diciendo el Espíritu Santo es que el Padre escoge a su Hijo. Escoge a su Hijo. Y lo pone sobre toda autoridad, dominio, poder, sobre todo ángeles, arcángel, querubín, serafín, lo pone sobre todos ellos. Pero luego dice, lo más glorioso de eso es que el Padre lo pone sobre cabezas de nosotros también. Eso es lo glorioso, hermano. A mí que sea cabeza de los ángeles, de los querubines, magnífico, pero que ese que es tan preeminente, que tiene toda autoridad, sea mi cabeza, sea mi autoridad, sea mi rey, sea mi guía, sea mi todo, es más lo que yo podía expresar. Dice, note, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a esa iglesia bíblica que se sujeta a esa cabeza. Las sectas no se sujetan, la falsa doctrina no se sujetan, los apóstatas no se sujetan. La iglesia bíblica, el remanente, se sujeta y quiere sujetarse, desea sujetarse, porque el Padre lo ha puesto. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, tercero y último, viene ahora la unión. Esos miembros tienen en ese vientre, como dice en el libro de Job, habla de la palabra se cuajaron mis miembros. ¿Sabe lo que es cuajar? Cuando usted pone agua. Usted quiere hielo, tiene que esperar cierto tiempo para que se cuaje y se endurezca y se forme. Estaba formando y esos miembros se estaban cuajando, se estaban formando, y ahora está número uno la cabeza, segundo el cuerpo, pero ese cuerpo, la unión. Veámoslos entonces aquí en Efesios capítulo 5, el gran misterio de Pablo. En la Biblia hay muchos misterios. El misterio de la encarnación, el misterio de la iniquidad y otro misterio. Pero este que vamos a ver aquí, con relación a la iglesia, es el gran misterio. El gran misterio. En otras palabras, misterio de misterio. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a hablar de la relación matrimonial, la unión que hay entre un hombre y una mujer. Y habla de que el hombre, dice, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí comienza una vez más. Está hablando aquí de una manera ilustrativa
del matrimonio. Pero el apóstol Pablo está hablando en un lenguaje disfrazado. Los que leyeron todo esto, al final es que se dan cuenta de qué es lo que Pablo está hablando. Él está usando la ilustración del matrimonio. Él regresa al huerto. La formación de Adán, la cabeza de su mujer Eva. Y aquí el apóstol Pablo regresa al huerto y habla del matrimonio y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo? La santificó, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Note cómo Él constantemente está conectando a Cristo en la relación conyugal. ¿Lo nota? Constante, como Cristo, como Cristo, como Cristo. Y aparentemente Él está dando una conferencia matrimonial, está hablando del matrimonio. Y yo sé que esto se usa en esos casos, y yo lo he usado. Pero el énfasis no es este. Aquí viene ahora. Ahora Él regresa al origen. Él regresa al origen porque el matrimonio, Dios formó a Adán y a Eva, el primer matrimonio, para que fuese una representación del verdadero matrimonio, de la verdadera realidad. El matrimonio, su matrimonio, es simplemente un símbolo, un tipo de una gloriosa realidad que es el matrimonio, la unión de esa cabeza a ese cuerpo multimiembro que somos nosotros, carne de su carne y miembros de sus miembros. Eso somos nosotros. Luego dice, aquí viene ahora al origen. Por esto, versículo 31. Por esto. Este versículo 31 aparece 3 veces en la Biblia. Aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios solemnizó el primer matrimonio con Adán y Eva. Y luego aparece aquí. Dice, por esto. ¿Por esto qué? Por esto. ¿Por qué? Pablo dice por esto. ¿Por qué? Bueno, porque el marido es la cabeza y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. La mujer representa a Eva. La mujer representa a la iglesia. Por esto, por esa unión y por lo que representa, lo que significa, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos
serán una sola carne. Deja, únete, serán. Deja, únete, serán. Deja. Abraham, deja. Abraham, sal, sal. Abraham, sal. Despréndete. Despréndete de Babilonia, del pecado. Despréndete de todo lo que te ata. Sal. Para que te unas. Para que sea mi pueblo. Para que sea mi heredad. No sé si está captando, hermano. Para que sea mi pueblo. Tiene que dejar. Tiene que cortar con el pecado. No se puede ser hijo de Dios todavía envuelto en el pecado. Sépalo hoy. Si amas el pecado, si todavía te gusta el pecado, peca y no siente nada, tú no eres un hijo de Dios, tengo que decirte. Y por eso hoy te proclamamos a Jesucristo claramente. Entonces dice aquí, deja, se unirá a su mujer. ¿Quién fue que dejó para unirse? ¿Quién fue que dejó? ¿No fue Cristo que dejó a su Padre? ¿No fue Cristo que dejó a su Padre y dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad? Dejó a su Padre, se encarnó para unirse a un cuerpo santo, a una iglesia santa, nosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, y serán una sola carne. ¿Qué dice la palabra? Que quien se une al Señor, un espíritu, es con Él. Es lo que está diciendo Pablo. Pero está hablando, para que lo podamos entender, está hablando de algo que uno entiende. Cuando un hombre se casa, está con esa mujer y se une, se juntan, y los dos son una sola cosa. Hemos dejado nuestros maridos falsos, nuestro pecado, la idolatría, el mundo, Babilonia, Egipto, para que seamos de Él, nuestro marido, nuestra cabeza, para que le pertenezcamos a Él y seamos ese pueblo santo que Él desea que seamos, hermanos. Dice, grande, versículo 32, grande es este misterio. O sea que en la mente de Pablo en su mente está, desde el principio que escribió, está hablando de un misterio. Y de la única manera, es como dice 1 Corintios 15, al final, que dice, primero es lo natural y luego lo espiritual. Primero lo simbólico, lo tipológico, para que luego venga la realidad de esas cosas. Dice, grande este misterio. Yo digo esto. Ustedes creen que yo estoy hablando del marido y de la mujer. Yo digo esto de Cristo y la iglesia. Ustedes creen que yo estoy hablando, es como dice Pablo, ustedes creen que yo me estoy refiriendo a una unión humana, carnal, llena de imperfecciones. No, yo estoy hablando de la unión entre Cristo y la iglesia, el gran misterio. Y finalmente, veamos aquí esto, ahí en Efesios capítulo 3, un par de versículos más, Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, misterio, versículo 5, el misterio, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio, apóstol Pablo, que no ha sido revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos miembros. Dice, no, los gentiles. Porque en la profecía de Isaías, de Génesis 49,
dice que a Él se congregarán los pueblos. Y si usted busca la palabra pueblo, dice grupos étnicos, las etnias. En diferentes países. Si usted va, por ejemplo, a Honduras, están los hondureños, pero también hay etnias. Hay otros grupos, tribus, con otros dialectos, en diferentes partes, esos grupos étnicos. A Él se congregarán todo grupo, todas las naciones y todos los grupos étnicos dentro de esas naciones. Y dice, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro. Ahora, cuando ese cuerpo se une, ¿quiénes son los que se unen a ese cuerpo, a esa cabeza? Ese cuerpo tiene que ser lavado, purificado con agua, con lavaco, con la sangre. No todo el mundo va a ser adherido a ese cuerpo. En Gálatas capítulo 3, es importante, hermano, que este tiempo sea aprovechado para la palabra. Lo que viene después, eso puede esperar. La preeminencia es esto ahora. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, el punto que quiero hacer ahora es que los que son coherederos, nosotros, no se llama usted ahora gentil. Escuche bien, corrección, ya usted no es gentil, usted era gentil. Del momento que Cristo le salva, usted deja de ser gentil. Vamos a verlo aquí ahora. Hay que tomar las escrituras y corregir tantas falsas nociones que hay. Porque nosotros los gentiles, a veces creyentes hablan así. Nosotros los gentiles, no me hables gentil, yo no soy gentil. Aquí lo dice. En otras palabras, que esa iglesia que se une a esa cabeza por la herencia del Evangelio, carece de valores humanos. Nada humano entra a esa iglesia. Mírenlo aquí. Versículo 26, Gálatas 3:26. Porque pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira aquí lo que dice. Aquí lo dice, aquí está claro. Ya no hay. Más claro no canta un gallo. Esto aquí dice ya, es imposible que pueda, ya no hay. Ya no hay. Y si no hay, ¿qué se significa? Que se acabó. ¿Y qué fue lo que se acabó? Nosotros somos de la simiente de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos la ley, el pacto. Vosotros sois de vuestros padres el diablo, dijo Cristo. Y las obras de él queréis hacer. ¿Recuerdan? En Juan 8. Dice, ya no hay judío. Ya no hay judío. Los judíos mesiánicos que andan por ahí, muchos judíos mesiánicos, creyentes que dicen que son creyentes mesiánicos, ya no eres judío, quítate el sombrerito, no eres judío. Ya no puede haber. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. En otras palabras, no hay estatus. No hay estatus. Ahora hay ricos, clase media, que cada día está más pobre. Clase media y la clase pobre. Ya no hay estatus, ya no hay. Dice, no hay varón ni mujer. ¿Por qué, apóstol Pablo? Dinos por qué. Porque todos vosotros sois uno. Ahí está la unión. Ahí está la unión del Salmo 139. Está cuajado, esos miembros entrelazados en la profundidad de la tierra. Se ha formado. El Señor lo conoce a esos miembros, a cada uno. Dice, no hay varón, no hay mujer, porque todos sois unos en Cristo.
y vosotros sois de Cristo, ciertamente si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. En otras palabras, son herederos de Abraham, no con el mérito porque era Abraham, sino porque vosotros, como Abraham, creyeron la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Esa es la base de la justificación por la fe. Que le fue contado por justicia. No puede haber nada. No puede haber nada. Y finalmente, conclusión, 1 Corintios capítulo 1. Mire esto acá. Aquí se ve ambas cosas. Aquí, en estos dos textos, se ve claramente la iglesia bíblica. 1 Corintios, capítulo 1. Disculpe un momento, hermano, déjeme ver aquí. Eh, 11 en realidad, disculpe, 11, capítulo 11. Dice aquí en el contexto, el apóstol Pablo una vez más, versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Está entendiendo? ¿De dónde procede uno y de dónde procede el otro? Porque así, versículo 12, como la mujer procede del varón, la mujer procede del varón. ¿De dónde procedemos nosotros, la iglesia? Nosotros procedemos del varón, por medio de que hemos sido engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, para poderlo ver quizá un poquito más claro, era imposible que María tuviese una criatura, María, la madre del Señor. Y cuando le preguntó, y cuando el ángel se le presenta y le habla, he aquí que te hará sombra, y le comenzó a decirle que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que ella dijo? No conozco varón. ¿Recuerdan? No conozco varón. El varón lo conoce a ella, ¿no? No conozco varón. Ahí, aún en ese nacimiento, ella, un vientre estéril, era completamente imposible que María tuviese una criatura, humanamente hablando, sin intervención de un hombre, humanamente hablando. Pero ¿qué aconteció? El Espíritu Santo le hizo sombra, y el santo ser que nació en ella es el Señor. Es el Señor. Y de la misma manera, la manera que usted nace de nuevo, en ese vientre completamente deshecho, ¿qué acontece? El Espíritu Santo le hizo sombra a su vida, y la tierra suya estaba en tinieblas, primero, desordenada, segundo, y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía, y te dije, vives, cuando estabas en tu muerte, en tus delitos y pecados. Y dice aquí, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero, aquí está, la iglesia bíblica, todo procede de Dios. La cabeza procede de Dios y el cuerpo procede
de Dios para gloria y honra de su nombre por los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por tu infinita misericordia y por poder expresar estas palabras, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede subrayar, hacerlas real en cada uno de nuestros corazones. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y que podamos verdaderamente entender y apreciar estas gloriosas realidades. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.